Todo perfecto, profesor. Ya, listo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antonia, gracias por la introducción, por tus palabras. Francisco también, y Jorge, por esta oportunidad de poder compartir con la comunidad académica. Para mí es siempre muy grato eh, conversar, intercambiar ideas, conocimientos en el área de las relaciones internacionales y particularmente también en la región de Valparaíso, donde yo soy profesor en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, así que, digamos, un doble placer de estar en esta instancia regional, sin perjuicio de que el mundo virtual, por supuesto, permite que estemos todos conectados desde cualquier rincón. Hoy, bueno, voy a hacer una presentación sobre el momento de Afganistán, con todas las complejidades que conlleva, por supuesto. Así que esto es una situación que está en evolución. Ha pasado mucho en las últimas semanas y lo que pase en las próximas y meses también va a ser crucial. Por lo tanto, me voy a centrar un poco en tratar de entender qué es lo que está sucediendo, cuáles son las principales variables, los principales elementos, y qué se pudiera proyectar, considerando nuevamente de que aquí intervienen muchos actores, hay muchos elementos en juego, que hacen dificultoso, digamos, poder establecer un pronóstico así tajante. Y la misma historia de la región y del propio Afganistán ha demostrado que está lleno de vericuetos, de torceduras, y que muchas cosas pueden pasar o no pueden pasar. Así que ese sería como a modo de introducción. Bueno, esta foto que de alguna manera engarza con lo que hablaba Antonia, estas mujeres bajo el burka afgano, digamos, que es esta vestimenta que las tapa completamente y que ellas pueden ver a través de una rejilla. Eh, Grafica, digamos, la preocupación por el estatus de la mujer de la población en general, que lo que pudiera pasar si es que los talibanes de alguna manera replican lo que hicieron en el periodo 1996-2001, que fue, digamos, cuando gobernaron Afganistán y que dejaron esta imagen tan potente, digamos, de una aplicación de la ley islámica literal, y que relegó mucho a las mujeres, a las minorías, y vamos a ver qué pasa. Entonces, yo en esta presentación, que también los invito a ir haciendo sus preguntas, y ojalá que después al final no quisiera extenderme mucho para que pudiéramos dialogar, responder preguntas. Muchas veces hay cosas que se me podrán quedar en el tintero y que a lo mejor los podemos profundizar a través de las preguntas. Entonces, eh, esta caricatura, que la rescaté de un compañero que la mandó en uno de los chats del WhatsApp, creo que refleja muy bien lo que es Afganistán, que han pasado por esta región, antes que fuera siquiera país, digamos, distintos invasores, imperios, y todos ellos, con algunas excepciones, han salido, digamos, mal parados. Afganistán para ellos ha sido una fuente, un sangramiento, una fuente de debilitamiento, de derrota. Así que vamos a ver por qué esta tierra, digamos, ha sido una tierra tan guerrera, tan dura, tan difícil, explorando sus dimensiones históricas, geográficas y de población. Así que vamos primero con el tema de la historia. Le, Alejandro Magno, que ustedes saben, digamos, conquistador macedonio, que las emprendió, digamos, contra el imperio persa, derrotando a Darío y conquistando el imperio persa. Ya él fue acompañado de un historiador que se llama Calístenes, que lo acompañó en casi todas sus campañas y que fue dejando registro de todo lo que sucedió, de las batallas, de las maniobras diplomáticas, de todo lo que hacía Alejandro. Y ya en esas crónicas resalta que lo que es el actual Afganistán fue sin duda la parte más dura
de la conquista de Alejandro, donde tuvo que lidiar con constantes insurrecciones de las tribus de la zona, una zona montañosa, agreste, con fortalezas, digamos, en las cimas de algunas montañas, con unos valles cerrados, propicios para emboscadas. Bueno, Alejandro tuvo que aguzar todo su ingenio, aplicar técnicas muy crueles para finalmente doblegar y vencer a su enemigo, al mismo tiempo que aplicaba la diplomacia y, entre otras cosas, tuvo un matrimonio con la hija de un noble local, Roxana, que digamos, lo interesante es que ella lo acompañó en su campaña hasta su muerte. Él murió en Babilonia antes de cumplir los 33 años, y ella tuvo un hijo póstumo con él, que se llamó también Alejandro, y esta Roxana mató a otra de las esposas de Alejandro, y posteriormente en la repartija, digamos, de lo que fue su imperio, ella y su hijo fueron asesinados por otro en Macedonia, donde ella finalmente había ido a refugiarse y a vivir. Y, bueno, pero ya entonces destacar de que en esta lejana época ya quedó registro histórico de unas tribus duras, muy combativas, que hicieron pasar momentos bien difíciles a Alejandro, sin duda lo más difícil de su campaña. Y después pasamos, bueno, esto estuvo, digamos, el periodo helénico, donde quedó todo este legado de mezcla de griegos con persas, estuvieron 3 siglos, pero después vino la influencia arábiga con el surgimiento del Islam, y en el siglo VII las invasiones árabes que se expandieron tanto hacia el oeste como hacia el este. Y en el caso de esta región, nuevamente se encontraron con una oposición muy tenaz, lo que hizo que el avance del Islam fuese lento, demoró más de 3 siglos, desde el siglo, digamos, séptimo hasta el siglo X, en permear a los distintos pueblos, tribus, clanes que poblaban esta región. Y eso explica de que el Islam, digamos, se insertó, coexistió con culturas preexistentes y con un sentido de tribu y de clanes muy asentado. Y eso también nos va a ayudar a entender posteriormente estas prácticas que a veces se le asignan al Islam, que en realidad no son del Islam, sino que son prácticas ancestrales de estas tribus, de estos pueblos, a los cuales, digamos, se sincretizaron con el Islam. Pero a veces se entiende que son del Islam, pero no lo son. Bueno, esta región, que como dije, tardó varios siglos en ser islamizada, siendo una región de paso, digamos, entre el este de Asia y el Medio Oriente, pasó por distintos dominios. Los mongoles, los persas, controlaron esta región sucesivamente, hasta que en el siglo XVI un líder de origen turco se proclama rey en esta zona, que es la actual Afganistán, invade India, y lo importante es que también esto tiene connotaciones geopolíticas hacia adelante, es que fundó el imperio mogol, que para graficarlo de alguna manera es el Taj Mahal, o sea, para que lo asocien, digamos, que conquistó prácticamente toda India, digamos, esta dinastía islámica, y que estuvo varios siglos hasta que aparecieron los británicos y, digamos, los derrotaron, y fueron ellos los nuevos colonizadores. Pero de ahí, digamos, entonces vino esta dinastía que desde el actual Afganistán. En el siglo XVIII, con el debilitamiento de todos estos imperios que usaban de paso, digamos, del cual esta zona que llamamos Afganistán pasaba, entraba, salía, el siglo XVIII, estas tribus que siempre mantenían una autonomía, logran, digamos, en este caso ya una rebelión extendida, y desde ahí en adelante esta región tiene un estatus autonómico
fundándose una monarquía y un embrión de Estado centralizado que ya le da un poco más la forma de lo que es el actual Afganistán. Ahora, esto, junto con ese procedimiento, con este proceso de descentralización política y de autonomía respecto a lo que había sido parte de otras unidades territoriales, empieza a darse un juego de poder, por un lado, con el avance del Imperio Ruso, que siempre, digamos, fue avanzando a partir del siglo XIX hacia Asia Central, hacia el este, digamos, y vino toda la expansión del imperio hasta, en el fondo, Siberia, pero también habían estas campañas por Asia Central. Y por el otro lado estaba el avance británico que se había instalado en India y que veía esta posibilidad de que los rusos pudieran interferir y acceder a sus dominios, así como había sucedido en su momento con este avance, digamos, islámico desde Afganistán hasta Irán, hasta la India. Entonces, se genera una pugna, una competencia por quien logra contrarrestar al otro, y en este caso los británicos hicieron las primeras movidas de invadir preventivamente Afganistán. Y ahí, esto estamos hablando de 1839, la primera guerra afgana de tres guerras que tuvieron los británicos con los afganos, donde la idea era, como dije, bloquear el país a la influencia rusa y que pudiese después expandirse a la India. Bueno, esta invasión, que partió bastante exitosa de los británicos, les dio la impresión de que ellos iban a tener un dominio pacífico, digamos, terminó muy mal, terminó con una insurrección masiva que los obligó a retirarse completamente, con la masacre del que era el gobernador, y todas las tropas que estaban en Kabul fueron todas liquidadas, solamente pudo sobrevivir una persona. Y esto generó entonces algunas acciones punitivas británicas, pero tuvieron que esperar otros casi 30 años para volver, por el mismo motivo. Los rusos habían asentado mayores dominios en Asia Central y seguía esta amenaza latente percibida por los británicos, y otra invasión más. Esta vez los británicos fueron más exitosos, a pesar de que tuvieron varias derrotas, pero en función de lo que fue la experiencia de la anterior guerra y de esa guerra, de esta segunda guerra, decidieron retirarse, en el fondo no dejar tropas estables ni dejar un gobierno directo de ellos, sino que un gobierno de alguna manera, un protectorado, donde ellos asumieron el tema de la política exterior y de alguna manera el tema de la defensa. Y junto con eso, en 1893 se produce una delimitación entre lo que era, digamos, en que se formaliza el límite entre este reino de Afganistán y el virreinato de la India, la famosa línea Durand, que también vamos a ver que hasta el día de hoy, digamos, tiene efectos políticos y geopolíticos muy importantes, y que debo decir de que nunca ha sido, más allá de que se suscribió en su momento, pero fue casi una imposición británica, digamos, nunca ha sido reconocido por los gobernantes afganos, digamos, como que esto como límite válido. Eh, y el último hito es en 1919, el Reino Unido reconoce formalmente a Afganistán. Antes era un territorio, como dije, que tenía cierta autonomía, con una suerte de protectorado, pero ya en 1919 el Reino Unido lo reconoce formalmente como un Estado. Su geografía. Si miramos este mapa, para tener una noción, digamos, del continente asiático, de la zona, bueno, Afganistán tradicionalmente se considera como de Asia del Sur, que está integrado por India, Sri Lanka, Pakistán, Bangladesh, Maldivas, digamos, se habla, digamos, el subcontinente indio. Pero la particularidad que tiene es que está en una zona de transición entre el Asia Central, el Medio Oriente y el sur de Asia. Y cuando digo tránsito, también eso involucra los movimientos que
Había, bueno, de hecho, Afganistán era parte de la ruta septentrional de la ruta de la seda, o sea, los que pasaban las caravanas desde China hacia Occidente, en una de sus rutas pasaban por Afganistán. Si seguimos mirando cuál es su ubicación geográfica, bueno, colinda con 6 países. La frontera más extensa, como queda en evidencia en el mapa, es con Pakistán, seguida por Tayikistán e Irán. Y es un país mediterráneo, aunque, digamos, tiene o sea, el mar Arábigo, que es parte del Océano Índico, el que está más cercano. Si miramos su geografía, y acá tenemos una foto satelital, es un país montañoso. De hecho, 2/3 del país son montaña, y la mayoría de esta montaña corresponde al Hindu Kush, que es una prolongación de la cordillera del Pamir, el Karakorum y el Himalaya, eh, con una extensión de 1.000 kilómetros y con gran parte de sus montañas sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Eh, y esto explica, digamos, la existencia de que sea una geografía difícil, con valles profundos, de difícil comunicación, digamos, pocas rutas, y que explican por qué ha sido tan difícil controlarlo militarmente, conquistarlo, por estas dificultades del terreno. Y hay 3 regiones claramente, digamos, caracterizadas en el país, que son la zona montañosa, que dije son 2/3, en el norte es la zona más fértil, y en el sur, que viene a ser una cuarta parte, una tercera parte, perdón, un poquito menos, es una zona, eh, una planicie bastante desértica, donde no es propicia a la agricultura, sino que más bien algún tipo de actividad ganadera, pero con poblaciones que tienen que trasladarse. La población bueno, si nos atenemos hay una referencia a la constitución que supone rige, digamos, Afganistán, que es la constitución de 2014, que hace referencia a su composición étnica, porque Afganistán, por su ubicación, por ser un lugar de paso, donde también habían una serie de pueblos que vivían, que se sumaron otros, tiene una población muy variada, donde hay distintos grupos eh, que tienen idiomas distintos, que son, digamos, de ascendencia distinta, y son los que acá se muestran y que se reconocen en la Constitución. Que dice la Constitución? Dice: la nación de Afganistán está compuesta por los siguientes grupos étnicos: Pashtun, Tayiko, Hazara, Uzbeko, Turcómano, Baloch, Pashai, Nuristani, Aymak, Árabe, Kirguís, y así, digamos, un montón. Pero numéricamente están los pashtunes, después siguen los tayikos, y bueno, como están, y los uzbecos. Como dije, la única característica común es que son todos musulmanes, aunque hay algunos que son musulmanes sunitas, la mayoría, y algunos grupos que son chiitas, como los hazara. Si vamos a mirar un poco cuál es el perfil que tiene esta población, aquí vemos, digamos, distintos tipos de rostro. Hay gente muy morena, mezcla, digamos, los hazaras son una mezcla un poco de turcómano con chino. Están los uzbecos, están los pashtunes, dentro de los cuales hay muchos que son, digamos, de ojos claros, como este hombre de acá. Está esta famosa foto que alguna vez ustedes podrán haber visto en National Geographic, de esta niña que fue fotografiada, que se llama Sharbat Gula, que la historia es interesante, pues ella fue fotografiada, se estima, tenía unos 10 años, en un campamento de refugiados en Pakistán, en 1984, y su foto apareció de portada de una National Geographic el año siguiente, y el fotógrafo, 17 años después, la buscó y la volvió a encontrar, y así que hizo una actualización de ella. Y el año pasado, este mismo fotógrafo también fue al campamento en Pakistán, había desaparecido. Bueno, finalmente, después de muchas búsquedas,
logró dar con su paradero. Ella actualmente radica en Afganistán con su familia. Y el origen de su movimiento a Pakistán había sido la muerte de sus padres a manos de las tropas soviéticas, y ella con sus hermanos y su abuela tuvieron que trasladarse a pie en condiciones muy duras para poder llegar a Pakistán y rehacer un poco su vida para después tener que salir de Pakistán por no tener, digamos, residencia y tratar de rearmar su vida en Afganistán. Acá se ve un poco la composición étnica de toda la población. Lo interesante, como dije, que es un crisol de etnias que comparten un hábitat, eh, que estas etnias están a su vez integradas en un hábitat mayor, pero la particularidad es que todos estos grupos que están en Afganistán son numéricamente minoría en relación a los mismos grupos que están en los otros países. Es así, por ejemplo, como los 2/3 de los pashtunes viven en Pakistán, 1/3 en Afganistán. Después, los uzbecos, porcentajes, obviamente en Uzbekistán son muchos más, los tayikos también. Así que ese es un puzzle de distintos pueblos que tienen, muchos de ellos están asentados en otros países donde son numéricamente más importantes. Y aquí está, como lo habíamos visto, la frontera que se hizo en 1893, digamos, a cargo de un funcionario británico, que era un coronel de ejército, el señor Durán, que se llama la línea Durán, que tuvo el efecto no solamente de establecer un límite entre el actual Pakistán y Afganistán, sino que dividió la población pashtún, dejando 2/3 más o menos en Pakistán y 1/3 en Afganistán. Y esto tiene también gran relevancia porque de alguna manera impidió ha impedido que se pudiese constituir una unidad política pashtuna, que fuese un país así como, digamos, la misma situación como pudieran ser los kurdos, que son un grupo importante, que son, digamos, varios decenas de millones, que son naciones, pero que no tienen territorio, y esto, uno de sus efectos fue generar esto, además también de la actitud que tiene Pakistán hacia Afganistán. Los talibanes. Aquí tenemos esta foto de hace unos días atrás, Palacio Presidencial, donde sorpresivamente se suponía, digamos, que la retirada de Estados Unidos iba a dar lugar a, por lo menos, según las últimas estimaciones estadounidenses, de algunos meses, donde el gobierno iba a poder sostener el esfuerzo de mantener, digamos, a raya a los talibanes, y esto incluso antes de que se hayan retirado los occidentales, implosionó y tenemos a los talibanes en el Palacio Presidencial instalándose y controlando prácticamente todo el territorio. ¿Y de dónde, qué pasa, cómo, por qué? O sea, ¿de dónde salió esta gente que conquistó, digamos, casi sin ni un tiro y venció así como en su momento vencieron a los soviéticos, venció a los occidentales en esta oportunidad? Bueno, la historia tiene varios hitos. Eh, Tenemos, ahí yo puse varios años, el año 1979, y voy a hacer una alusión rápida a cada uno de estos hitos. Los soviéticos, recordemos, estaba la Unión Soviética, los soviéticos venían apoyando un régimen procomunista, y la Unión Soviética mantenía una continuidad política con lo que había sido el Imperio Ruso. O sea, acá había una penetración, bueno, buena parte de Asia Central estaba en manos de la Unión Soviética, y había una proyección de profundizar este dominio, esta influencia, agudizada además por la reciente revolución en Irán, que inquietó a los soviéticos de que pudiese tener un efecto expansivo, digamos, pudiera este islamismo pudiese contaminar a sus poblaciones de las repúblicas soviéticas aledañas, y esto generar desde desórdenes hasta eventualmente divisiones en el país. Así que los soviéticos venían apoyando un régimen procomunista en el país, y ante una situación de resistencia y de alguna manera de insurrección y de desorden,
ante este régimen que se estaba tratando de tener un control, digamos, los soviéticos deciden invadir con tropas y toman un rápido control del país. Pensemos en la Unión Soviética, digamos, una de las principales potencias militares del momento. La verdad es que no tuvo dificultades en asentarse en todas las ciudades importantes, derrotaron rápidamente las tropas regulares afganas, pero esto inmediatamente generó un llamado de todos los pueblos, digamos, acá hubo unanimidad en rechazar al invasor bajo la bandera de el Islam. Esto, digamos, los soviéticos eran vistos como infieles, que estaban, digamos, sojuzgando a los musulmanes, y entonces rápidamente se alzaron en armas los distintos pueblos contra los soviéticos. Aquí hablamos entonces de los muyahidines, que son estos luchadores de la fe contra el invasor. Se decreta esta yihad, y Estados Unidos se frota las manos porque esto era de alguna manera repetir lo que ellos habían pasado por Vietnam, pero que ahora le iba a tocar a los soviéticos. Y Estados Unidos desde el inicio apoya a los rebeldes, dándoles financiamiento, armas y alineando a distintos aliados, con cada uno con sus intereses, para apoyar a los muyahidines, que empiezan a generar, digamos, una resistencia, y que significa casi desde el inicio que los soviéticos, a pesar de toda su tecnología y su poderío militar, no controlan el terreno, más que 80% del terreno estaba, digamos, controlado por los afganos, y un 20% que era básicamente las ciudades y algunas rutas que trataban de mantener abiertas los soviéticos. Eh, y esto no solamente, digamos, esta preparación, esta resistencia que generaron estos afganos, los muyahidines, sino que también esto generó un movimiento en que decenas de miles de musulmanes de otros países se unieron a la resistencia. Y esto es el germen de lo que sería después Al-Qaeda, el Estado Islámico, de estos que desarrollaron experiencia militar en Afganistán bajo esta consigna de la yihad contra el infiel, y que después regresaron a sus países o quedaron dando vuelta con esta ideología, esta visión del Islam, que había que seguir luchando contra Occidente, contra estos infieles que querían sojuzgar, que querían, digamos, terminar con el Islam. Así que esto fue, digamos, también el germen. Y Afganistán es el comienzo del fin de la Unión Soviética. Los soviéticos, ya a los 5 años de estar en Afganistán, se les hizo insostenible y empezaron a coordinar su retirada, tratando de fortalecer las tropas locales, y empezaron con un plan gradual de retiro, para hacerlo completamente ya en febrero del 89, dejando, bueno, un país arrasado. Se estima que murieron 14.000 soviéticos, 1,5 millones eventualmente de víctimas civiles entre las operaciones militares, hambruna, minas, más de hasta 10 millones de refugiados, principalmente a Pakistán e Irán. Y un mes exacto después de la retirada soviética de Afganistán, comenzaron manifestaciones independentistas masivas en distintos puntos de lo que era la Unión Soviética, particularmente Letonia, Estonia, Georgia. Y esto se empezó a expandir, y finalmente, en 2 años después, en diciembre de 1991, la Unión Soviética dejó de existir. Así que se puede decir con propiedad que el comienzo del fin de la Unión Soviética comenzó en Afganistán. Y a diferencia de la situación actual, los soviéticos dejaron un régimen instalado con un presidente que se llamó Najibullah. Dejaron tropas bastante bien entrenadas, y estas tropas lograron resistir 3 años, aún
después de la caída de la Unión Soviética. O sea, estuvieron luchando 3 años hasta que finalmente eh, los muyahidines, digamos, conquistaron Kabul, bueno, torturaron y ejecutaron a este señor. Y ahí lo que siguió fue un caos, digamos, una guerra civil entre estos señores de la guerra, porque toda esta guerrilla era exitosa, pero era muy atomizada, cada jefe, cada clan tenía sus tropas, y se empieza, y ahí entonces vino un periodo entre el año 1992 y 1996 de una guerra civil por quién podía tener mayor control de territorio, unos grupos contra otros, sunitas contra chiitas, pashtunes contra tayikos y así. Y dentro de ese contexto de sufrimiento que ya venían de mucho tiempo, digamos, de un constante estado de guerra, se empieza a destacar este grupo por su organización, los talibanes, que eran estudiantes de un Islam más radical y literal, que fueron tomando, por su disciplina, organización, fueron tomando poder y lograron ir neutralizando uno a uno los otros distintos grupos combatientes, y su ideología, en el fondo, que de alguna manera también lo hizo aceptable para la población, que lo único que quería era tener paz, era seguridad, era que ellos tenían una visión islámica que trataba de abstraerse de lo que era la pertenencia étnica, el clan, la tribu. Ellos apelaban, digamos, a la unidad bajo el Islam, y bajo el Islam somos todos iguales, digamos, ese era el razonamiento. Entonces, no iban a caer en lo mismo de favorecer un grupo sobre otro, sino que iban a poner la misma ley, la Sharia, para todos, y todos iban a poder vivir. Y entonces les fue resultando todo bien, como dije, porque ya una población agotada y que quería tener algún tipo de seguridad, de paz. Así que lograron hacerse el control de prácticamente todo el territorio hacia el año 1996. Quienes hicieron posible este triunfo de los talibanes. Bueno, acá hay una imagen de este mujahidín, que como dije son estos guerreros que luchan la Guerra Santa, que eran de todas las etnias, pero lo que fue decisivo fue esta arma que son los misiles Stinger, que Estados Unidos proporcionó, y que son misiles portátiles antiaéreos, que hicieron que la superioridad aérea soviética, particularmente los helicópteros, que eran los que acarreaban tropas, elementos, le fuese crecientemente peligroso poder sobrevolar, digamos, el territorio enemigo, porque los derribaban y, bueno, finalmente quedaron los soviéticos paralizados, digamos, con esta arma. Bueno, Estados Unidos fue entonces decisivo en proveerle estas armas y este financiamiento. Junto con Estados Unidos está Pakistán. Pakistán, la bandera acá de la media luna con la estrella, Pakistán es el que tiene la frontera más larga, el que recibió a la mayor cantidad de refugiados, y Pakistán se constituyó en el soporte logístico de los pakistaníes, perdón, de la resistencia, pero en particular de los talibanes, y además la mejor fuente de inteligencia en terreno. Los sauditas fueron los que llevaban, los sauditas han sido los que han financiado esta corriente más radical, que es el wahabismo, que es ellos, digamos, hablan de que el Islam debe ser interpretado como está escrito el Corán, digamos, que no admite interpretaciones, y entonces ellos llevaban años financiando escuelas coránicas, movimientos afines, centros culturales, y dando muchos recursos, parte de los cuales pasaban a compra de armas, pero otros también para su organización, y los talibanes fueron montando una red eficiente de ayuda a la comunidad, de apoyar a los refugiados, centros de salud, que le fueron dando también cierta legitimidad en la población. Eh, en el caso de Irán, Irán tenía un, eh, un doble juego, porque por un lado
apoyó a los talibanes contra Estados Unidos, porque en el fondo tenía a Estados Unidos al lado y Estados Unidos un enemigo declarado, digamos, lo tenía ahí a puerta de su frontera, por lo tanto veía con buenos ojos esta resistencia, bueno, y antes contra los soviéticos, por supuesto, y después contra Estados Unidos, pero también eh, tenía un afán de protección a la población chiita de Afganistán, que son los Hazara, y también de habla persa. El idioma más hablado, la lengua franca en Afganistán es el Dari, que es un derivado del persa. Y los tayikos son de alguna manera de cultura persa. Entonces también Irán prestó, digamos, apoyó mucho más bien a las milicias tayicas que se oponían a los talibanes, pero también apoyaba a los talibanes porque fue viendo que eran los que eran más efectivos y tenían más poder. Eh, bueno, ¿quiénes son los talibanes? Los talibanes son fundamentalmente hijos de los pakistaníes y de los sauditas. ¿Por qué son hijos de los pakistaníes y de los sauditas? Bueno, los pakistaníes, por la línea de Durán, que como les dije, Afganistán, ningún gobernante de Afganistán ha reconocido explícitamente de que es el límite internacional entre los países. Los pakistaníes siempre han tenido temor de que los pashtunes de ambos lados de la frontera quieran unirse y terminen despedazando el país, digamos, o mermándolo significativamente, porque la zona geográfica de mayoría pashtun en Pakistán es muy importante. Entonces, ellos, a través de su servicio secreto y todos sus instrumentos, fueron alimentando un panislamismo que de alguna manera opacara el nacionalismo pashtun y previniera esta posibilidad de que ellos, los pashtunes, pudieran alzarse contra Pakistán y tratar de unirse con Afganistán. Y en esa misma línea, Arabia Saudita ha sido la que ha financiado, ha proporcionado la mayor parte del financiamiento y que también sintoniza con este Islam radical. Y también Arabia Saudita, hay que verlo en un contexto mayor, compite con Irán, que es el campeón chiita, y Arabia Saudita el campeón sunita. Entonces, se ha dado esta competencia de quién en el fondo apoya realmente este Islam verdadero, más profundo. Así que los padres de los talibanes están, por distintas razones, como lo acabo de decir, en Pakistán y en Arabia Saudita. Y a la pregunta de por qué, cómo puede ser, o sea, los talibanes, ¿ese es realmente son los fieles representantes del Islam? ¿Así es el Islam? Bueno, yo no soy experto en Islam, pero sí me tocó vivir en país islámico y conozco musulmanes y claramente uno no puede creer que esa es el verdadero Islam. Ellos, su bandera es, al igual que el de la bandera de Arabia Saudita, es uno de los pilares básicos del Islam, que es básicamente el reconocimiento de que no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta, y es en color blanco porque ellos se declaran puros, digamos, y con intenciones puras realmente atenerse a los preceptos de Dios. Pero si uno, nuevamente, el llamado es a no confundir Islam con la interpretación que hacen eh, los talibanes, cosa de ver cómo empieza el Corán y dice esta frase, digamos, que son tan linda que no sintoniza para nada con lo que representan los talibanes. Dicen el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. Y vuelve a decir el compasivo, el misericordioso. ¿Es misericordia, es compasivo el tratar de imponer ciertas normas, rajatabla, cortar manos, colgar, recluir? Claramente no. Bueno, tenemos entonces que los talibanes estuvieron en 1996, por las razones que dije, lograron consolidar su dominio y tenemos estos otros hitos que son ahora el segundo capítulo que estamos terminando en estos días, que es una nueva intervención occidental, en este caso gatillada por
el atentado a las Torres Gemelas, que detrás de él estaba este señor Osama Bin Laden, que había combatido en Afganistán contra los soviéticos, había creado esta organización que, digamos, en el celo de esta yihad pretendía tener una guerra universal contra Occidente para promocionar el Islam y proteger el Islam. Y esto entonces conlleva Estados Unidos, la invasión de Afganistán. ¿Por qué? Porque este señor estaba escondido en Afganistán y protegido por los talibanes. Entonces, lo que partió como una operación de alguna manera antiterrorista termina con una invasión del país, y de ahí en adelante, la verdad, cuando viene después el cuestionamiento por qué Estados Unidos, los mismos estadounidenses se preguntan por qué nos metimos en Afganistán, por qué nos quedamos, porque una cosa está claro por qué se metieron, que fue justamente para castigar y destruir esta organización terrorista, Al Qaeda, pero por qué se quedaron si es que rápidamente, digamos, la neutralizaron y terminaron matando a este señor Obama, perdón, al señor Osama en el 2011, que no curiosamente estaba escondido en Pakistán, y esto demuestra el doble juego que permanentemente ha hecho Pakistán de apoyar por un lado a los talibanes con esta mentalidad que dije, digamos, de evitar que se vuelvan los pashtunes en contra. Eh, y bueno, esto generó esta inercia, digamos, esta situación de inercia en que Estados Unidos y sus aliados, que incluyó después la OTAN, estuvieran metidos en un lugar que nunca fue una zona de interés estratégico ni de riesgo militar para ellos, y se terminaron quedando y se terminaron quedando. Y hubo algunos intentos más temprano, en el 2014, con la mediación de Naciones Unidas, Estados Unidos empezó a tratar de desvincularse y tratar de dejar el peso de la actividad militar en manos locales. Lo fue haciendo, pero siguió manteniendo un número significativo de tropas en el país, hasta que asume el presidente Trump, y el presidente Trump tenía muy claro que había que salir a como era lugar, porque esto era una hemorragia que le significaba no solamente financiera, sino que también de víctimas y heridos, y establece directamente unas negociaciones con los talibanes en Qatar, que terminan en febrero del 2020 con un acuerdo de evacuación de las tropas occidentales a cambio de que los talibanes, en el fondo, eh, no alteren, no atenten ni ataquen a las tropas occidentales y negocien una transición pacífica con el gobierno afgano. Sabemos que esto no pasó, llegó el presidente Biden, y el presidente Biden mantuvo el mismo rumbo, aceleró la salida de las tropas sin preocuparse de consolidar al régimen que iba a quedar, digamos. Y ya para mayo había sacado al 95% de sus tropas, dejando solamente algunos centenares, y esto los talibanes lo tomaron como una oportunidad de oro, digamos. La verdad es que no respetaron ninguno de sus compromisos, ellos siguieron ganando terreno, y para su propia sorpresa, terminaron conquistando el país casi sin pegar un tiro al final, en las últimas semanas, en una cosa que nadie previó. O sea, el, el propio Biden reconoció que esto los tomó a todos por sorpresa, los mismos talibanes reconocieron que ellos tampoco se esperaban que iba a ser tan rápido. Bueno, y se está cerrando un capítulo de casi 20 años donde casi 2.500 soldados estadounidenses murieron, otros 2.000 occidentales lo mismo, y que les significó $2 trillones de gasto, de los cuales 837 billones solamente en el esfuerzo de guerra en este país, y pasaron 800.000 militares en servicio, pasaron por Afganistán. El retiro de la bandera de Estados Unidos, esta salida, digamos, apresurada, que está con un puente aéreo tratando de sacar a miles de personas,
se han evacuado casi 80.000 personas. La verdad, esto desde el punto de vista logístico ha sido un esfuerzo gigantesco en tan poco tiempo, tanta gente. Y los talibanes han anunciado de que hasta el 31 de agosto ellos van a permitir esta salida y que en adelante, si los tropas occidentales persisten en quedarse, bueno, que se atengan a las consecuencias. El propio Biden ha dicho que él quiere que esto el 31 de agosto esté terminado. La pregunta que pone un tabloide británico es: ¿por qué murió nuestra gente en Afganistán? Para esto, para que terminemos corriendo, arrancando y que vuelvan los mismos que sacamos. Bueno, ¿qué dice el presidente Biden? Dice: las tropas estadounidenses no pueden ni deben luchar y morir en una guerra en que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar por sí mismas. Les dimos a todas las oportunidades para determinar su propio futuro. No pudimos darles la voluntad de luchar por ese futuro. Es importante porque esto va a irradiar también para la situación de las mujeres. O sea, en el fondo el mensaje es: no podemos seguir luchando por otro. Si ese otro quiere mantener o quiere algo, tiene que hacerlo por sí mismo. Y dice: sé que mi decisión será criticada, pero prefiero aceptar todas esas críticas que pasar por esta decisión a un futuro presidente. Quiero reconocer lo doloroso que es esto para muchos de nosotros. Las escenas que estamos viendo en Afganistán son desgarradoras, sobre todo para nuestros veteranos, nuestros diplomáticos, los trabajadores humanitarios, cualquiera que haya pasado tiempo sobre el terreno trabajando para apoyar al pueblo afgano. Para aquellos que han perdido a sus seres queridos en Afganistán y para los estadounidenses que han luchado y servido en Afganistán es algo muy, muy personal. También lo es para mí. La pregunta es si esto va a tener repercusiones en la reputación de Estados Unidos, políticamente para Trump. Bueno, obviamente tiene que correr más agua bajo el puente, pero indudablemente que si juzgamos en los primeros días, la reputación de Estados Unidos se ha visto afectada, se abre un punto de interrogación para los aliados de Estados Unidos que se ponen nerviosos, sobre todo los asiáticos. ¿Nos defenderá en caso de...? Bueno, la diplomacia estadounidense se ha puesto en movimiento. Hemos visto a Kamala Harris en el sudeste asiático dando una clara señal de que aquellos que son aliados de Estados Unidos, cuando dice aliados con los cuales existe un tratado, Estados Unidos va a tener su compromiso. Y del punto de vista político, bueno, los republicanos sin duda que le van a sacar punta a esto y habrá que ver si esto repercute en las elecciones de mitad de periodo de Biden, en que podría perder mayoría en las dos cámaras o en una, y qué va a pasar para la próxima elección presidencial. ¿Qué se viene? Bueno, hay muchas interrogantes, está pasando mucho. El desafío de los talibanes, sin duda, digamos, de que acá la responsabilidad y cómo se va a desenvolver el escenario radica en primer lugar en los talibanes. Ellos, su desafío es consolidar su poder, no tienen todo el territorio controlado, hay una pequeña zona que está resistiendo, que eventualmente pudiera prender a una nueva lógica de guerra-guerrilla, pero en este momento está en negociación y prácticamente tienen controlada toda la frontera. Eh, y su desafío es conseguir apoyo y legitimidad para generar crecimiento económico. Por eso hemos visto en el discurso los que son, digamos, han sido bastante moderados, han dicho que va a haber una amnistía, y que todos tienen que quedarse, que se va a respetar a la mujer, que quieren que una reconciliación. Así que habrá que ver si es juego de palabra o realmente es su intención. Y junto con este papel, digamos, primordial que tienen los pakistanes, también va a influir en cómo se comporten las potencias. Particularmente van a ser influyentes China, Pakistán y Rusia. China ya lleva años conversando con los talibanes, y aquí uno ve cuando la calidad de las diplomacias y la visión de estar, digamos, de entender puente con quién puede ser el posible nuevo controlador de Afganistán. Esto lo vieron ellos tempranamente y establecieron puente. China, de alguna manera, ha dado a entender a los talibanes que ellos los podrían reconocer siempre y cuando los talibanes se comprometan a no afectar los intereses chinos y no promover
a milicias que pudieran tratar de incursionar en Xinjiang, que es la zona, digamos, musulmana de China, donde sabemos, digamos, que hay un tratamiento muy duro de esta minoría y que China tiene mucho susto que pueda aprender, digamos, este islamismo en esa zona. Entonces, la garantía sería de que no se involucren a cambio de que China les dé un cierto reconocimiento y eventualmente algún tipo de cooperación. Rusia está en la misma parada. Rusia también está muy preocupada por su ascendiente en Asia Central de que los talibanes puedan estimular movimiento islámico en las repúblicas aledañas, y también le ha dado a entender a los talibanes de que ellos también los pueden reconocer siempre y cuando mantengan neutralidad, y ambos países son de los pocos que han mantenido su embajada con su personal sin evacuar. Pakistán sin duda es un actor que va a tener una voz muy importante porque es un aliado muy estrecho de China y es, por su contiguidad geográfica y frontera con Afganistán, puede ser el punto de salida para la producción de Afganistán y para el acompañamiento de las inversiones chinas en Afganistán. Así que Pakistán va a seguir moviendo su ficha, siempre interesado en este tema de que Afganistán no pueda tomar un nacionalismo que le pueda perjudicar. Irán va a estar también preocupado de que no, de que las minorías que son persa y chiita no sean perseguidas, y entonces eso determinará si tendrá una neutralidad o pudiera volverse en contra de los talibanes, si los talibanes las emprenden contra los tayikos, que son esta minoría persa que tiene el país. Eh, eh, Afganistán, como tiene, digamos, se estima que aparte dentro de sus recursos minerales tiene un recurso estratégico que son las tierras raras, que son las que se usan para hacer los chips y todo el tema tecnológico, y que el único que estaría en condiciones de explotarlo sería China. Así que China sin duda es el país que más ascendiente podría tener sobre Afganistán. Bueno, ambos países han estado realizando unos ejercicios militares cerca, en una provincia china, dándole a entender a los talibanes de que si hay algún tipo de interferencia, no van a dudar en intervenir, y lo mismo está haciendo Rusia con algunas repúblicas de Asia Central, cerca de la frontera de Afganistán. También hizo un ejercicio militar hace poco, dándole un mensaje a los talibanes. ¿Qué ha pasado en estos últimos días? Bueno, ha habido reuniones del G7, coordinaciones con la OTAN, va a haber una reunión del G20, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Cuáles son los temas que se han mencionado más? Es la amenaza del terrorismo, derechos humanos, mujeres, minorías, reconocimiento de ayuda humanitaria, refugiados, resistencia interna. Terrorismo, han sido muy claros las potencias occidentales en el G7 de que no van a tolerar de que Afganistán se convierta en un foco terrorista, y si esto sucede, volverán a tomar medidas. Derechos humanos, ha sido enfático Naciones Unidas de que los talibanes tienen que respetar los derechos humanos, los avances que ha registrado el país, y que esto será una vara con que se les medirá y se les hará, se canalizará mayor o menor cooperación en función de lo que ellos hagan en esa línea. Ha expresado la preocupación por las mujeres, indudablemente, el principal perjudicado eventual, las minorías, la minoría no solamente étnicas, sino también sexuales, religiosas. Eh, el tema del reconocimiento para los talibanes es fundamental. Y mientras, si ellos logran el reconocimiento y mientras más reconocimiento logren de países, los va a legitimar, y eso les va a abrir las puertas a la cooperación económica, al comercio. Así que el juego pasa por eso. En el fondo, moderarse a cambio de reconocimiento. La ayuda humanitaria, Afganistán, alrededor de un tercio de su población está en riesgo alimentario. Si es que no hay organizaciones que ayuden, el país va a pasar hambruna, va a estimular nuevos movimientos migratorios. Bueno, el tema de los refugiados, han salido, como dije, unas 80.000 en este puente aéreo, pero se espera de que va a haber muchos más, a pesar de que tienen cerrada la frontera
los talibanes y han pedido a la gente que no salga, que se queden en el país, pero es de esperar que pudiera haber una oleada migratoria y eso va a repercutir en los vecinos nuevamente, pero también puede llegar hasta Europa, América. Y la resistencia interna, está este valle, hay un hijo de un líder tayiko que es Ahmad Massoud, Ahmad Shah Massoud, y su hijo se llama el mismo nombre, Ahmad Massoud, que está en negociación con los talibanes, pero no se descarta que si no hay algún tipo de garantía respecto de su sobrevivencia y de que se le pueda integrar al poder, pudiese iniciar una nueva rebelión que marque otro periodo de inestabilidad interna. La alta comisionada para los derechos humanos, la señora Michelle Bachelet, también ha dejado en claro que el trato a las mujeres y niñas será una línea roja fundamental. ¿Qué puede hacer la sociedad civil? Bueno, vemos, digamos, que ya militarmente están de salida, las potencias tienen hasta el 31 para hacerlo, pero ¿qué va a pasar con esta población, con todo este periodo donde las mujeres pudieron vestirse más libremente, pudieron trabajar, pudieron estudiar? Este cambio cultural va a subsistir. ¿Es realmente un cambio profundo o solamente subsistió por la permanencia occidental? Bueno, la respuesta está de que, así como lo dijo Biden, esto también se traslada al ámbito cultural. Si no, la población no asume defender los valores, la libertad que pudo gozar durante este periodo, no lo van a poder hacer por ello, o va a ser difícil que se haga con ayuda externa. Así que acá hay un tema que es que las mismas, poniéndolo en términos como crudo, como las hijas, hermanas, madres de los talibanes, en el fondo, y de la cultura que ello significa, le hacen saber a estos hombres de que ellas tienen que tener su espacio y que esto pasa por los derechos que aprendieron o que pudieron gozar durante este periodo. Y acá, bueno, el arte, esta artista Shamsia Hassani, una pintora, que de alguna manera refleja de que a pesar de estar dentro de una vestimenta, un código muy rígido, su alma está libre y va a seguir volando. Así que eso es lo que podría decir en términos generales. Quedo atento a preguntas, comentarios, insistiendo de que esto es algo que está en evolución. Habrá que evaluar semana a semana y en los meses que siguen qué va a pasar con los talibanes y si va a ser una repetición o no de su primer gobierno y cómo va a reaccionar la población y la comunidad internacional, y más importante, la sociedad afgana apoyada con la sociedad civil mundial. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Ya hay algunas preguntas en el chat. Pamela dice, me da la impresión que los talibanes en esta segunda arremetida tuvieron la venia del gobierno derrocado. No hubo ninguna manifestación de resistencia. Bueno, efectivamente, o sea, hasta los mismos talibanes se sorprendieron de la facilidad de la conquista del país. No hay una respuesta unívoca a por qué sucedió eso, pero razones que se dan es que eh, las tropas, eh, las tropas del gobierno afgano no estaban suficientemente entrenadas, a pesar de que se les había entregado unos armamentos súper sofisticados. Había una corrupción inmensa que muchos de ellos veían como oficiales o burócratas se llevaban grandes porciones de dinero y a ellos no les pagaban los sueldos. También falta de convicción de ver cómo este gobierno en realidad no encarnaba realmente una representación, sino que era una entelequia que solo subsistía porque estaba Estados Unidos, las potencias occidentales, y también en cansancio de esta cosa de vivir en un estado de guerra permanente y un anhelo de paz, aunque sea a un precio eventual de esta coerción de libertades que puede venir con los talibanes.
Cecilia dice, según Biden, ellos no pueden hacerse cargo de luchar por los mismos afganos. Si ellos no quieren, no se puede hacer nada. El tema es que al parecer los soldados afganos no estaban siendo bien remunerados porque los dineros entregados por Estados Unidos y los aliados estaban siendo mal administrados o robados. ¿Cuál será el motivo por el cual gran parte de los militares se rindieron? ¿Mal preparados o fueron comprados? No, como dije en mi respuesta anterior, es una mezcla de cosas. Efectivamente, la corrupción deslegitimó el gobierno que intentó instalar Estados Unidos. Se veía que los recursos no llegaban a la gente que lo necesitaba. Los soldados arriesgaban el pellejo muchas veces, ahora que, especialmente desde que Estados Unidos retiró casi todas sus tropas y dejó de financiar muchas cosas, no les llegaba los sueldos. Entonces la posibilidad también de tener, de morir y tener un mando incompetente que se empezó a dar a la fuga, hizo que no había motivo como para poder resistir, digamos. Y eso, obviamente, los talibanes también en muchos lugares negociaron la rendición a cambio de garantías de que no se les iba a perseguir, no se les iba a afectar en su integridad. Y así que, como vieron que fue pasando en varias provincias, donde efectivamente los talibanes hasta la fecha mantuvieron su palabra, digamos, de no ejecutarlos, de no tomarlos presos, bueno, empezó a cundir esta cosa de que sálvese quien pueda. Gracias. Vicente Flores dice, buenas tardes. El régimen talibán se rige por el Corán. ¿Bajo esto rige el derecho privado? Si es así, ¿por qué se basan en la doctrina para sancionar a las personas y especialmente a las mujeres y no se establece una ley común para poder crear una normativa? Bueno, los talibanes, como estas expresiones radicales del Islam, creen que en el fondo la única ley es el Corán. O sea, lo que sale en el Corán es lo que regula las relaciones entre las personas, las sanciones, los delitos, y que por lo tanto no se requiere ninguna otra disposición. Y si en el Corán dice que a quien roba en el fondo se le corta una mano, se le corta una mano. Si alguien comete adulterio, se le apedrea, y así, que está todo contenido en el Corán, y que por lo tanto cualquier ley humana que no sea de alguna manera la ratificación de la ley islámica va contra Dios. Cecilia pregunta, ¿cuál es el nexo entre los talibanes y el narcotráfico? Bueno, ese es un buen punto que se me olvidó mencionar y gracias por la pregunta. Para que se haga una idea, más del 80% de la morfina que circula en el mundo tiene por fuente las amapolas de Afganistán. Cuando ninguno de los países que ocupó Afganistán pudo jamás desarticular ese tráfico porque es muy lucrativo para la población. Mucha gente en realidad solamente podía subsistir con esto, además de la dificultad geográfica, o sea, ir a destruir estos campos que están en unos valles profundos, en unas laderas súper empinadas. Entonces, todos han permitido porque les da rédito. Los talibanes cuando tuvieron su primer gobierno, la verdad es que poco hicieron porque cobraban impuestos a la gente que vendía el opio como ingrediente para la morfina, y Estados Unidos también hizo algunos intentos, pero la verdad es que no significativos, porque también quería mantener a ciertos grupos tranquilos, y si les quitaban esta fuente de ingreso, iban a sumarse a las actividades bélicas. Así que, en definitiva, nadie ha impedido nada, nadie asegura que los talibanes, en este caso, vayan a aplicar la ley islámica, y porque acá sí que serían súper fariseos, digamos, y lo fueron en la primera instancia, porque es una actividad lucrativa que les puede significar control político y dinero. Cecilia pregunta, si existen tantos grupos étnicos en Afganistán, ¿existe algún otro grupo guerrillero que se oponga a los talibanes en la actualidad? Bueno, están tradicionalmente los guerreros, digamos, más duros y más organizados han sido los pashtunes, que como veíamos eran casi la mitad, 42% de la población de Afganistán. Y el segundo grupo son los tayikos, que son de afinidad persa, o sea, son de cultura persa. Y ese grupo
cuando estuvo el primer gobierno de los talibanes, resistió en el norte con este señor Ahmad Shah Massoud. Y el hijo de él es ahora el que está resistiendo en el valle donde su padre antes, digamos, se acuarteló y resistió los embates de los talibanes hasta que lo mató Al-Qaeda. Y este hijo está negociando con los talibanes, pero si los talibanes no dan garantías de que van a respetarlo, ni van a respetar a los tayikos pudieran, digamos, rebelarse y volver a las armas como lo hicieron anteriormente. Así que va a depender de cómo, de la cintura política de los talibanes y del trato que le den a los otros grupos. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo se entiende que Arabia Saudita sea aliada de Estados Unidos, pero al mismo tiempo apoya a los talibanes? Bueno, acá siempre en la política exterior de los países, siempre, o sea, lo que prevalece es el interés nacional. O sea, en algunos casos pueden converger los intereses y se va de la mano de uno, así como en este caso Arabia Saudita estaban unidos en su oposición a los soviéticos, pero Arabia Saudita ha tenido su agenda de islamización, o sea, y también como una fuente de legitimidad. Hay que pensar de que Arabia Saudita es la sede de las dos ciudades más santas, de dos de las tres ciudades más santas del Islam, que son la Meca y Medina. La tercera otra ciudad santa es Jerusalén. Y entonces la monarquía saudita siempre se ha querido mostrar como muy, digamos, íntegra y respetuosa y la campeona del Islam. Entonces ellos tácticamente han estado con Estados Unidos muy aliados, pero el Estado Islámico, Al-Qaeda y todas esas criaturas tienen por raíz los fondos y las inversiones sauditas y de financiamiento de escuelas coránicas, centros de cultura, así que son criaturas de Arabia Saudita, aunque Arabia Saudita las rechace y les tenga miedo porque son una amenaza también a su propio sistema. Ok, la última pregunta del día por temas de tiempo. ¿Cómo es posible proteger a las mujeres habiendo tantos movimientos feministas empoderados hoy en día como el Me Too, ni una menos? Pero ¿cómo penetrar la acción talibana y no quedar en anuncios de la ONU Mujer? Bueno, yo aquí creo que sintonizo con lo que, de alguna manera, que es la dura realidad, lo que dice Biden. O sea, si es que la población local, con todo su componente cultural, con todo lo que les dije yo, que acá hay un mix de Islam con prácticas de clanes, de tribu, no se empodera y realmente exige respeto, exige que se les permita hacer ciertas cosas, por más que las organizaciones internacionales presionen, podrán mover un poquito la aguja para un lado, pero no va a significar realmente un cambio significativo en sus vidas. El cambio significativo va a pasar si ellos realmente luchan por lo que quieren. Es así, digamos, podrá apoyárselo un poco afuera, pero lo decisivo radica en la población que se queda en Afganistán. Ya esta sí que sí es la última pregunta porque Claudia pide contestar. ¿Qué importancia le da usted al tráfico del opio en esta situación? Bueno, o sea, a ver, el tema, sabemos que Afganistán es el principal productor de opio del mundo. El tema de la droga tiene un poder de multiplicador gigante en cuanto a corrupción, recursos, alimentación de crimen organizado. Entonces, indudablemente que esto constituye un tema para la seguridad mundial, el hecho de que persista esta situación que, como dije, ni los soviéticos, ni los estadounidenses, ni los talibanes nunca realmente tomaron carta en el asunto. No se ve que esto pueda cambiar y siendo así, esto va a generar inseguridad en el sentido de la alimentación, fortalecimiento de mafias a todo nivel en todo el mundo y una fuente de ingreso para quien controle el poder en Afganistán, y eso le permite financiar actividades que puedan ser
apoyar, digamos, sus esfuerzos de islamización hacia otros lados, armamento, etc. Muchas gracias. Se ha terminado la jornada. Muchas gracias a todos los presentes y muchas gracias, profesor, por su presentación. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, que estén todos muy bien.